Dios les bendiga a todos y todas los que componen el curso de candidatos y candidatas a bautismo. Estamos en nuestro quinto video correspondiente a la cuarta sección de la clase. Quisiera comenzar dándole continuidad a algo que se me quedó en el pasado video. Usted recordará que en el pasado video estuvimos trabajando acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Allí vimos varias de las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros, los hijos del Señor. Vimos cómo el Espíritu Santo convence al hombre y a la mujer de pecado. También vimos cómo el Espíritu Santo sella a aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, entendiéndose, ¿verdad?, que el sello es esa presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. También vimos acerca de los dones y los ministerios que el Espíritu Santo reparte. Y en esta vimos también un poquito sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y se me quedó en aquel momento hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese que cuando dice el fruto, lo está diciendo en singular, no está diciendo los frutos, dice el fruto. Quiere decir que entendemos el fruto del Espíritu Santo como un solo fruto que se compone de 9 virtudes. Entonces ahí, ¿verdad?, según se enumeran las virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. De hecho, en días pasados, nuestra pastora Yamile estuvo predicando precisamente acerca de cada una de estas virtudes que compone el fruto del Espíritu Santo. A medida que nosotros vamos profundizando nuestra vida en Dios y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, se manifestarán esas 9 virtudes en nuestra conducta. Quiere decir que, ¿verdad?, según nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana, cada una de ellas, o sea, de esas virtudes que compone el fruto, se deben ir reflejando en nosotros. Algunas en más medida, otras en menos medida, pero todas se deben reflejar en nuestra vida cristiana porque es parte de la obra que el Espíritu Santo hace. Y usted tal vez me dirá: ay, pero pastor, yo la paciencia se me hace difícil ser paciente. Pues a medida que el Espíritu Santo trabaje en usted y usted le permita al Espíritu Santo trabajar en usted, usted va a ir viendo cambios en la conducta, cambios en su temperamento, cambios en su forma de ser, porque precisamente esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Amén. Así que dicho esto acerca del fruto del Espíritu, concluimos el material de la sección 3, que corresponde a la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar a la sección 4. Espera, antes se me había olvidado, tenemos un pequeño ejercicio y es una pregunta. Disculpen que estoy metiendo los dedos aquí. Es una pregunta. Y dice: si no he desarrollado del todo alguna de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, ¿quiere decir que no poseo el fruto del Espíritu Santo? Le voy a dar de asignación que vayan a Filipenses 1:6 y usted piense, reflexione, ¿okay?, acerca sobre lo que ya le acabo de hablar acerca de, ¿verdad?, de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y lea también Filipenses 1:6 y ahí más o menos usted elabore la contestación. Recuerde que todas estas preguntas usted las contesta en el folleto que se le dio. Al final hay un área donde usted va a ir contestando esas preguntas. Recuerde que todo esto, ¿verdad?, nos vamos a reunir un día y los vamos a discutir. Amén. Así que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, me puede escribir y también puede aprovechar ese día para que podamos ¿verdad?, trabajar cualquier duda, cualquier pregunta que haya surgido en el camino. Amén. Bien.
Ahora sí, en la cuarta sección vamos a hablar un poco acerca de la ordenanza. Esta sección es muy corta, así que, ¿verdad?, voy a ir bastante rápido sobre ella. Dentro de las ordenanzas bíblicas encontramos pues la primera, que es el bautismo en agua. Al principio de la clase, ¿verdad?, ese primer video que hablamos, no sé si usted recuerda, acerca de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Y hablamos sobre cuál es el verdadero significado y motivo del bautismo. El bautismo es la evidencia, ¿verdad?, pública de que usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y que también ha comenzado ese proceso de transformación, ¿verdad?, que se da en todos aquellos que hemos aceptado al Señor. Así que le voy a dar de asignación, vaya a Mateo 28:19, ahí le habla acerca del bautismo en agua. Otra de las ordenanzas bíblicas es la Santa Cena. Por eso una ¿verdad?, de los propósitos del bautismo es que luego que usted ha sido bautizado pueda participar de la cena del Señor. La cena del Señor, o lo que llamamos Santa Cena, la vemos en Mateo 36, 26 al 29. El propio Jesucristo dijo que debíamos hacer, ¿verdad?, debíamos conmemorar su muerte y resurrección, ¿verdad?, a través de la celebración de la Santa Cena. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros estamos recordando ese sacrificio hermoso que el Señor hizo por toda la humanidad, y también recordamos su promesa de que un día Él va a regresar por nosotros. Así que cuando hablamos de la Santa Cena, ¿verdad?, vemos esos dos elementos, vemos el pan, vemos el fruto de la vid, o sea, el juguito de uva que nos tomamos, ¿verdad?, que a veces, ¿verdad?, le llamamos vino, que tiene sus simbolismos. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, y ¿verdad?, el fruto de la vid simboliza su sangre que fue derramada por todos nosotros. Es importante que entendamos que a la luz de la palabra, ambas cosas, el pan y el vino o el jugo, son símbolos, ¿verdad? Hay algunas religiones que creen en algo que le llaman la transustanciación, que no es otra cosa. Ellos afirman que ese pan y ese vino se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Y a la luz de la palabra eso no es así, ¿ok? A la luz de la palabra, esos son símbolos que nos llevan a nosotros a recordar el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Bien, la otra ordenanza es la Gran Comisión. Ahí tenemos la referencia bíblica donde Jesucristo nos envía a todos y a todas a predicar el evangelio a toda criatura. Otros versículos dicen: ir y hacer discípulos a las naciones. Quiere decir que es una ordenanza, es un mandato que usted y yo tenemos de compartir el mensaje de salvación con aquellos que no han conocido al Señor. ¿Ven? Así que no es necesario que usted salga del país, ni incluso te vaya a otro pueblo, aún en su comunidad, en su trabajo, en todo su entorno usted puede predicar a Cristo. Y usted puede predicar a Cristo de diferentes maneras. Usted puede predicar a través de un tratado, usted puede predicar a través de hacer una predicación, valga la redundancia, ¿verdad?, con micrófono. Usted puede compartir versículos bíblicos, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Es un medio excelente para nosotros poder hacer esa labor. Y al igual que usted también predica con su ejemplo y testimonio. ¿Okay? Que mejor que donde usted trabaja, que mejor que donde usted estudia, que mejor que en su vecindario la gente pueda decir: mira, ahí vive, ahí está, ahí esa persona es un real hijo o hija del Señor, porque da testimonio de la fe que predica. Amén. Así que esa es también una de las ordenanzas que usted y yo tenemos como parte de nuestra vida cristiana.
¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Pues como ya les dije, la Gran Comisión. En Marcos 16, 15 al 18 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por otro lado, Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese que fueron palabras de Jesucristo haciéndonos esta invitación a que nosotros podamos compartir el mensaje de salvación. Amén. Ok, pasamos ahora a la quinta sección de este curso, que se titula La Iglesia y su propósito. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Los podemos trabajar, ¿verdad?, en 5 puntos primordiales. Me estoy basando en uno de los escritores que habla acerca del propósito de la iglesia, Rick Warren. Él establece estos 5 propósitos y me parece que son muy pertinentes para nosotros. Así que los propósitos de la iglesia está la adoración, está la evangelización, está el discipulado, está la comunión y están los ministerios. Ahora vamos a entrar un poco en cada uno de ellos, pero básicamente podemos recoger el propósito de la iglesia en esos 5 elementos. Amén. Así que la adoración. En San Juan 4, 23 al 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración, la mejor manera que la podemos describir o definir es que la adoración es un estilo de vida. Usted adora al Señor con todo lo que hace, no solamente cuando cantamos estamos adorando. Eso es parte, eso es una forma de alabar, pero no es la única manera en la que usted y yo adoramos. Nosotros adoramos al Señor con todo lo que hacemos, ¿ok? Con las cosas más sencillas hasta con las cosas más complejas, estamos adorando al Señor. Así que mis conversaciones adoran al Señor, mi interacción con los demás en la vida cotidiana adora al Señor, todo lo que yo hago adora al Señor. Así que es importante que eso lo entendamos, porque entonces si comprendemos esto nos damos cuenta que la vida cristiana no es solamente las 2 horas que pasamos tal vez los domingos en el templo, ¿verdad?, adorando con nuestros hermanos. La vida cristiana es mucho más allá. La vida cristiana se refleja en todo nuestro diario vivir. Así que es importante que eso lo entendamos, porque si afirmamos vivir una vida de adoración, pues esa vida de adoración se tiene que reflejar en todo momento. Entonces, una de las formas en las que usted y yo adoramos es a través de la mayordomía. Como les dije, adoramos con todo lo que hacemos. No se limita a cantar ni dar alabanza. A través del servicio, ¿verdad?, a los demás, y a través también de nuestras aportaciones podemos adorar. Así que usted habrá escuchado mucho acerca del diezmo y de las ofrendas, y esa es una de las maneras en las que nosotros adoramos. Cuando hablamos del diezmo se refiere a aportar el 10% de todo ingreso personal. La ofrenda, por otro lado, es dar dinero, bienes o servicios voluntarios en favor, de la obra y del prójimo. Así que la ofrenda no solamente puede ser monetaria, usted puede ofrendar un servicio, usted puede ofrendar a través de su ayuda, usted puede ofrendar a través de, ¿verdad?, de donaciones que a veces hacemos, ¿verdad?, cosas que hagan falta. Y usted, ¿verdad?, voluntariamente las quiere aportar. Esa también es una manera de ofrendar. Así que los diezmos y las ofrendas son formas de agradecimiento por las bendiciones que Dios nos da. Nosotros pudiéramos hacer un estudio amplio, ¿verdad?, acerca de lo que son los diezmos y las ofrendas,
¿verdad? Y la importancia de que cada uno de los que componemos la comunidad de fe aportemos, ¿verdad? Porque usted sabe que el templo, ¿verdad? Y más el de nosotros, que prácticamente tenemos aire acondicionado en todos los salones y todo, ¿verdad? En toda la iglesia, pues todas esas cosas conllevan gasto y conllevan ¿verdad? Que se tengan que pagar ciertas cosas, y a través de esas aportaciones que todos damos, pues podemos mantener el funcionamiento de nuestra iglesia. Así que por eso es importante que nosotros aportemos. El uso que se le da al diezmo en nuestra iglesia y en la mayoría de las iglesias es para la evangelización, para la asistencia social, para construir templos. En nuestro caso ya nosotros hemos construido, pero hay otras iglesias que están, ¿verdad?, en ese proceso de construcción y utilizan esos ingresos para construir sus templos, también para dar ofrenda, entre otros. También ahí, ¿verdad?, la aportación que se le da al pastor, la aportación o la ofrenda que se le dan a aquellos que trabajan para la congregación, para la iglesia, pues de esos diezmos se sacan. ¿Okay? Entonces, anualmente la iglesia recibe un informe diciéndonos cómo se administró y se utilizó cada centavo que usted aporta para la obra del Señor. Así que por lo menos en nuestra congregación, la transparencia es fundamental, y a fin de año en lo que llamamos la asamblea se da un informe donde toda la iglesia escucha y mira, ¿verdad?, a través de las gráficas y a través de los cálculos que se hacen, en qué se invirtió el dinero que todos aportaron. ¿Ven? Así que es importante que miremos que la palabra del Señor también nos exhorta a que nosotros podamos ofrendar y diezmar al Señor. Y uno de esos versículos, de los muchos que pudiéramos utilizar, está en Proverbios 9:10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aunque nosotros no damos esperando que Dios nos dé nada a cambio, pero la realidad es que cuando usted, ¿verdad?, aporta la obra del Señor, el Señor también le bendice y le multiplica su aportación. Así que es importante que aprovechemos esa bendición de aportar para la obra del Señor a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. También nosotros adoramos a través de las disciplinas espirituales, y cuando hablamos de disciplinas espirituales estamos hablando de todo aquello que hacemos para acercarnos a Dios, como por ejemplo la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, y es importante que miremos, ¿verdad?, que cada una de esas disciplinas espirituales lleva a que nosotros podamos fortalecer nuestro ser espiritual. Entonces, la primera disciplina de las que le quiero hablar es la oración. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. También en Mateo 26, 36 al 46, el propio Jesucristo nos da un ejemplo de que Él, siendo Dios mismo, era una persona de oración, ¿verdad?, y de constante comunicación con el Padre. Así que cuando hablamos de oración estamos refiriéndonos a hablar con Dios y tener comunión con Él. Se suele orar de rodillas porque demuestra sumisión, reverencia y humildad. Pero, ¿verdad?, a veces incluso en el mismo templo, a veces oramos de pie, muchas personas oran sentados. Lo importante es que usted tenga ese momento en el que usted pueda hablar con el Señor y tener comunión con Él. Otra de las maneras que adoramos, ¿verdad?, a través de esas disciplinas espirituales es el ayuno. Cuando hablamos de ayuno nos referimos a abstenernos de alimentos. Es una forma de acercarnos a Dios, fortalece nuestro espíritu, nos ayuda a vencer nuestras batallas espirituales. Y en Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Quiere decir que es fundamental que nosotros tengamos nuestros periodos de ayuno, porque aparte del beneficio físico que eso puede tener, pues siempre es bueno tener ese espacio de ayuno para que
el cuerpo pueda desechar todas esas toxinas de la alimentación que a veces tenemos, que tal vez no es la más adecuada. Pues un día de ayuno beneficia que el cuerpo, ¿verdad?, elimine todas esas toxinas. Pero aparte de ese beneficio físico, hay un beneficio espiritual, ¿verdad?, con el ayuno, y es que nos acerca a Dios y nos ayuda en nuestras batallas espirituales. Así que esa es otra de las disciplinas que usted y yo debemos practicar. Estudiar la palabra es otra de los elementos fundamentales de la vida cristiana y parte de las disciplinas espirituales. Al principio, cuando hablábamos de la Biblia como palabra del Señor, vimos este versículo que está en 2 Timoteo 3:15 al 17, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que a través de la lectura de la palabra, a través de escudriñar la palabra, recibimos muchísimos beneficios. Somos enseñados, somos redarguidos, somos corregidos, y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos va a dar todas esas herramientas que necesitamos para poder identificar cuando alguna predicación, cuando alguna doctrina que escuchemos por ahí es contraria a la palabra del Señor. Pues a través de nuestro estudio, pues nos podemos dar cuenta cuando algo que nos dicen es verdad o es mentira, porque como conocemos la palabra del Señor, la palabra del Señor está en nuestro corazón, pues nosotros podemos ¿verdad?, tener las herramientas necesarias para poder identificar cuando hay algo que es verdad o hay algo que es mentira, ¿verdad?, acerca de ¿verdad?, de la vida cristiana o de la palabra del Señor, ¿verdad?, predicaciones, incluso profecías que a veces escuchamos. Pues a través de conocer la palabra podemos identificar cuál es verdadera y cuál es falsa. ¿Ven? Así que por eso es importante que usted y yo también dediquemos un tiempo, ¿verdad?, de nuestra semana para que podamos estudiar la palabra del Señor. Así que qué mejor oportunidad que los jueves, cuando estudiamos la palabra en el templo, que usted pueda participar del estudio bíblico, y ahí se va nutriendo y va creciendo y adquiriendo madurez en la palabra. Otra disciplina espiritual es el servicio. En Juan 13:5 tenemos el mejor ejemplo de servicio que nos dio Jesucristo, que dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto es un ejemplo formidable acerca de lo que es el servicio y acerca de lo que precisamente hablábamos hace un rato, de nuestra misión y propósito aquí en la tierra como hijos de Dios, es servir. ¿Okay? Así que es fundamental que usted y yo entendamos que parte de la vida cristiana es darle la mano a aquel que la necesita. Es parte de la obra, es parte del servicio que usted y yo debemos dar. Así que si Jesucristo lo hizo, pues nosotros también debemos hacerlo. Amén. Bien, otro de los propósitos de la iglesia es la evangelización. Y tomando de referencia el versículo que ya leímos en Marcos 16:15, donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, vemos que la misión de la iglesia es llevar la palabra del Señor, ganar almas para Cristo, y esto es algo que hacemos en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. Necesitamos predicar porque allá afuera hay gente que necesita escuchar del mensaje de salvación, y todos los seres humanos necesitan un Salvador. Así que por eso usted y yo somos los que tenemos la encomienda de llevar la palabra del Señor a aquellos que no la conocen. Ok, aquí tenemos un ejercicio que dice: la iglesia ha empleado métodos tradicionales para realizar la evangelización. Entiéndase, culto en las calles, tratados, etc. Ahora, haga este ejercicio. Piense
y sugiera una estrategia novedosa. Y cuando hablo de novedosa es que no sea como los métodos tradicionales. Piensa una estrategia novedosa para evangelizar en este tiempo. Incluye la forma en que la implementarías. Vas a escribir esta respuesta, ¿verdad? De lo que tú entiendas que puede ser una buena manera de evangelizar en este tiempo. Escribe esa respuesta a la parte de atrás del panfleto que se te entregó. Ok. Sigo. Discipulado. Otra de los propósitos que tenemos es discipular. Y cuando hablamos de discipular estamos hablando de algo que es diferente a evangelizar. ¿Ok? Porque cuando evangelizamos pues le llevamos la palabra del Señor a aquellos que no la tienen. Pero cuando ya esas personas aceptan el mensaje de salvación y pasan a ser parte de la iglesia, es necesario que esas personas sean educadas, sean discipuladas. Y por eso es que entonces vemos que en Mateo 28, 19 al 20 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Quiere decir que es un proceso, ¿verdad?, de educación, de formación, en el que aquellos nuevos convertidos, ¿verdad?, comienzan a entender las doctrinas que nosotros como iglesia profesamos, comienzan ¿verdad?, a ser educados, comienzan a ser instruidos, comienzan a ser corregidos. Así que es importante que una vez esas vidas llegan a los pies de Cristo, también la iglesia sea parte de ese proceso de desarrollo y de formación a través del discipulado. Ese es otro de los propósitos de nosotros, la iglesia. La comunión. Ok. En Hechos 2, 42, 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí vemos esa iglesia primitiva, o sea, ese primer grupo de hermanos que se reunió como iglesia, que tenían muy buena relación entre ellos y había unidad entre ellos. Hace algunos videos atrás vimos acerca sobre la unidad de la iglesia, como el propio Jesucristo oró por la unidad de la iglesia. Así que esta es una de las misiones y de los propósitos que tiene la iglesia del Señor, que como cuerpo, como hijos de Dios, podamos tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? Teniendo comunión obviamente con nuestro Señor Jesucristo, con Dios el Padre, con Dios el Espíritu Santo, pero también entre nosotros tener ese ambiente de amistad, de hermandad, de unidad. ¿Ven? Así que es importante que cada uno de nosotros fomentemos esa comunión entre todos los hermanos. Amén. Ministerios. Dice Romanos 12, 4 al 8. Recuerde que estamos hablando acerca del propósito, ¿verdad?, y la misión de la iglesia. Dice esa cita: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros, de la manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos que en el cuerpo de Cristo, entiéndase en la iglesia,
cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios. Y es dentro de la comunidad de fe que todos esos dones y ministerios deben ser puestos en práctica. Así que una de las misiones y propósitos de la iglesia es que podamos crear ese escenario, digámoslo así, donde todos y todas podamos poner nuestros ministerios y nuestros dones al servicio del Señor y al servicio de los demás. ¿Ven? Así que por eso es que decimos que uno de los propósitos de la iglesia son los ministerios. Es porque cada uno de nosotros, a través del don que Dios ha puesto en nosotros, a través de los ministerios que Dios ha puesto en nosotros, vamos trabajando y edificando a la propia iglesia. Bien, ejercicio de reflexión. Comprendiendo el propósito de la iglesia aquí en la tierra, entiéndase esas 5 áreas de las que hemos hablado, ¿cuál crees que es el mayor desafío que tenemos en este tiempo? ¿Okay? Entendiendo esa misión que tenemos como iglesia, ¿cuál tú crees que es ese desafío? Así que te invito que vayas a la parte de atrás del panfleto y contestes esa pregunta. ¿Okay? Bien. Ya lo que nos quedaría para efectos del curso es una breve historia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Quise añadir esto porque usted y yo pertenecemos, ¿verdad?, al concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Es importante que usted conozca un poco acerca de dónde nosotros provenimos como institución y como organización de fe. Así que voy a ir rápidamente también sobre esto. Nuestro concilio tuvo sus inicios en el 2016 y fue fundado formalmente en 1921. Nosotros somos una iglesia de corte pentecostal, y cuando hablamos de pentecostal nos referimos a que creemos en la manifestación del Espíritu Santo hoy, a través de los diferentes dones, a través de las diferentes manifestaciones, a través de las sanidades, de los milagros, a través de todo eso que sigue vigente para nosotros hoy. Por eso es que nosotros afirmamos ser pentecostal. Nuestro concilio, ¿verdad?, se compone de un cuerpo ejecutivo, ¿verdad?, donde preside el obispo, que nuestro obispo se llama Manuel Fuente. También está un cuerpo directivo que le llamamos el ejecutivo regional. Luego del ejecutivo regional vemos los presbíteros, que son aquellas personas que están a cargo de las diferentes regiones dentro de la isla. El cuerpo ministerial, que ahí entonces entramos los pastores y los líderes. Y nosotros como organización en Puerto Rico tenemos cerca de 565 congregaciones con una membresía aproximada de 53.874. Eso es un número del 2018. Puede que ese número haya cambiado. Es importante que entendamos que no solamente en Puerto Rico está la Iglesia de Dios Pentecostal MI, también prácticamente alrededor de todo el mundo hay iglesias de Dios Pentecostal MI. Así que nuestra organización tiene presencia internacional. Ok, quiero ahora que vean este pequeño video. Luego van a ver en la presentación una serie de fechas que las voy a omitir, porque entiendo que con este video, ¿verdad?, recogemos bastante lo que es nuestra historia. Así que se los voy a presentar y con eso entonces vamos concluyendo. Años de la llegada de Pentecostés a Puerto Rico. 1916. Llega un movimiento nunca antes visto en nuestra isla. Salvación, milagros y sanidades ocurrían y era esparcida la voz de esperanza en el campo y la ciudad. Originado de un extraordinario impacto comenzado en la calle Azusa en California, tal como en el día de Pentecostés, una gran manifestación del Espíritu Santo llenó la casa y transformó la vida de hombres y mujeres. Es en la isla de Hawái donde se encuentran a puertorriqueños inmigrantes que fueron parte de un gran éxodo que se produjo a principios de la década de 1900. La parada de los misioneros en la isla de Hawái hizo que, como agua en tierra seca,
puertorriqueños recibieran el refrigerio del Evangelio. De forma maravillosa, también recibió el plan de salvación la hermana Juanita Caraballo Feliciano, quien dio prontamente testimonio de su fe a sus hijos, entre estos Juan León Lugo, quien vio la gran transformación vivida por su madre y decide experimentar este cambio también en su vida. Tal fue el gozo que experimentó que se discipula, bautiza y movido por el Espíritu Santo, sale a San Francisco, California, donde muchos experimentaban el gozo de Pentecostés. El llamado misionero vibraba fuertemente en el corazón de Lugo, quien estando en San Francisco sintió una llenura sin igual del Espíritu Santo y en una visión es llevado al Vigía de Ponce, desde donde pudo observar toda la ciudad. Entonces escuchó la voz del Altísimo que le dijo: "Este es tu campo". Juan L. Lugo llega a la ciudad de San Juan el día 30 de agosto de 1916. Es en la calle Acueducto e Intendente Ramírez donde se celebra el primer culto al aire libre la noche del 3 de noviembre de 1916 con alrededor de 400 oyentes. La obra siguió creciendo y también con ella la formalidad de tratar los asuntos del reino, tanto a nivel espiritual como administrativos. Se comienza a realizar asambleas de forma anual, siendo la primera convención constituyente en la ciudad de Arecibo durante los días 4 al 7 de noviembre de 1921. El grupo fundador decide incorporar la organización en Puerto Rico el 3 de febrero de 1922 bajo el nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal, nombre que se escogió luego de un tiempo de oración y ayuno. Durante estos 100 años de historia, destacamos el liderato de los presidentes regionales, quienes han dedicado su vida por amor al Santo Evangelio. Comenzando con nuestro primer presidente y uno de los pioneros de Pentecostés en la isla, Reverendo Juan León Lugo, quien preside para los años 1921, 1926 al 30 y luego 1937 al 1940. Como segundo presidente funge Reverendo Frank Finkenbider para los años 1922, 1925 y 1933 a 1936. Como tercer presidente se une Reverendo Tomás Álvarez, presidente para los años 1931 a 1933. El Reverendo José Martínez llega como el cuarto presidente para los años 1940 al 1945. El Reverendo Pedro Juan Alvarado, quien fungió en esta posición desde el 1945 a 1969. Para el 1970 al 1971 estuvo de presidente el Reverendo Jesús Pérez Torres. El Reverendo Eleuterio Feliciano Crespo preside la organización para la década de 1971 a 1981. El Reverendo Pedro Martínez Lugo se convierte en presidente para los años 1981 a 1990. El Reverendo Pedro Torres Velázquez, presidente desde 1990 al 2006. Para los años 2006 al 2012, preside el Reverendo William Hernández Ortiz. Y desde el 2012 hasta el presente, la Iglesia de Dios Pentecostal MI es presidida por el Reverendo Manuel Fuentes Valentín. La Iglesia de Dios Pentecostal MI sigue vibrante en Puerto Rico y ha extendido sus alas a través de las obras foráneas, alcanzando al mundo y sus continentes, expandiéndose la obra también a través de la Iglesia de Dios Pentecostal a nivel internacional. Son muchas las huellas que han dejado los caminantes de Pentecostés, pasos de valientes que no han temido la persecución y se han dedicado a ser pregoneros de este santo evangelio, diciendo sin dudar que Cristo sana, salva, soy pentecostal y sigo el legado de Pentecostés.
Bien, este video es del 2016 cuando se celebraron los 100 años, pero recoge una buena síntesis acerca de lo que es nuestra historia de la Iglesia de Dios Pentecostal. Va a fijarse en la presentación que hay una serie de fechas que les incluyo. No voy a dar lectura a todas ellas, pero sí quiero que sepan que tienen bastantes eventos que hablan sobre nuestra historia. Si sigo pasando, nos encontramos con todas esas fechas importantes. Así que les invito a que usted las pueda repasar, pueda mirar para que tenga una idea. Ok, ya a modo de conclusión, y cuando hablo de conclusión del curso. Ok, hemos completado con esto el curso de bautismo. Ahora yo le quiero hacer a usted una invitación a reflexionar y a preguntarnos si estamos preparados o preparadas para continuar a la otra fase, que es el bautismo en las aguas. Entonces, quiero que usted aproveche este tiempo y pueda meditar y pueda permitir que el Espíritu Santo trabaje en usted. Así que les invito que ¿verdad? Mientras el momento del bautismo llega, usted tenga su espacio de oración, usted hable con Dios, reflexione y evalúe, ¿verdad? Aquellas áreas que necesita trabajar. Todos necesitamos trabajar áreas, ¿verdad? No estoy con esto, no piense que estoy tratando de juzgarle, no, nada que ver. Todos tenemos áreas que trabajar. Pero parte, ¿verdad? De nuestra vida cristiana es hacer estos detentes en nuestra vida y reflexionar y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. ¿Ok? Así que usted ahora va a evaluar si a la luz de todo lo que hemos hablado en este curso, si a la luz de sus experiencias cristianas, usted entiende que está preparado o preparada para entonces ir a las aguas bautismales. Pues entonces cuando llegue el momento, pues así lo vamos a hacer. Pero también quiero que si usted, ¿verdad? En su proceso de reflexión, usted dice, no, creo que debo esperar un tiempo, creo que debo trabajar ciertas áreas, pues que también usted se sienta en la libertad, sin temor a que nadie lo vaya a juzgar, porque nadie aquí está para juzgar, ni está para criticarlo. Lo que aquí estamos es para que todos podamos desarrollarnos y vivir una vida cristiana agradable ante los ojos de Dios. ¿Ven? Así que si usted está preparado, perfecto. Pero si usted entiende que necesita todavía un tiempo adicional para trabajar cosas en su vida, también yo les invito a que se sientan en la libertad de tomarse ese tiempo y en otro momento, ¿verdad? Poder participar del bautismo en las aguas. ¿Ven? Así que otro dato aquí que, ¿verdad? Había puesto sobre la conclusión es que, ¿verdad? Pertenecemos a la Iglesia de Dios. Perseveramos en la congregación de la Iglesia de Dios Pentecostal en Mey de Córdoba. Dios en su misericordia y propósito nos ha plantado en ese lugar. Así que nuestro norte es cumplir la misión y llevar frutos en ese lugar. Usted no está tal vez en una congregación perfecta, porque la congregación perfecta no existe, pero está en el lugar donde la voluntad de Dios le ha llevado para continuar forjando su historia. ¿Ven? Así que sirva este curso para animar a que cada creyente pueda llevar fruto y trabajar en la obra de Dios incansable e incondicionalmente. Dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que con esto concluimos el curso. Posteriormente, como les dije, les voy a decir qué día nos vamos a reunir para hacer un repaso, ¿verdad? Y acordar el día en el que va a ser el bautismo. Así que por lo pronto les invito a que sigan trabajando con los videos y con el panfleto, y eventualmente nos vamos a reunir. Así que Dios me los bendiga.